Bienvenidos una vez más a esta cita sabatina en este sábado 31 de agosto, último día de un mes embadurnado de mucha espiritualidad en el mundo andino amazónico, ¿no? Que por la materialidad, por el materialismo, por el consumismo, por el antropocentrismo en el que vivimos, ¿no? Eh, ya no se perciben, ¿no? Esas energías que nos circundan y que nos dan también equilibrio a la vida que tenemos, ¿no? Y hoy es el último día justamente de este mes muy especial, para unos puede ser sagrado, para unos lleno de energía, de vitalidad, para otros de agradecimiento, en fin, pero es un día, perdón, un mes muy especial en toda esta parte, ¿no? No solo en Bolivia, ¿no? Sino en toda el área, particularmente en los Andes y parte de la Amazonía, ¿no? El Perú, la Argentina, Chile, por lo menos 5 países, ¿no? Bueno, em, como siempre, un poco me voy a referir al foro que estuve leyendo y terminando de revisar hasta muy tarde. Y muy gratificante, de verdad, colegas, la participación en los foros, ¿no? Hemos ido transitando de una visión, de una mirada bastante eurocéntrica, moderna, colonial, en el que todos estamos atrapados de algún modo, ¿no? Y por muchos años, por muchos siglos. Entonces no es fácil liberarnos de esas ataduras, ¿no? Pero en el foro ustedes identifican claramente, acaban diciendo que el problema no es únicamente el acceso, ¿no? Alguien dice, claro, primero es abrir las puertas a la educación, el acceso, ¿no? Pero y la pregunta automáticamente, ¿pero qué tipo ahora? Está bien, accedemos a la educación. Antes accedíamos sumisamente, y lo dicen también ustedes, en el 52, ¿no? O a partir del 52. Era un acceso sumiso, como esa mesa que les he hablado el día miércoles, donde hay un ritmo, hay un modo de vida planteado al que tienes que ir a sumarte. Y la educación era algo así, ¿no? Era un tipo de educación, no la tenías que cuestionar para nada, te inducía a un modo de vida, es decir, reproducía un tipo de cultura homogenizante, colonial, moderna, alienante, pero que eso es lo que había, ¿no? Bajo el criterio de la bolivianidad, de la nación boliviana. Pero ahora estamos en otro escenario, ¿no? Se destapa la olla y no había habido una sola cultura, por lo tanto, un modo de vida único, y que no era propio, que no era compartido por todos plenamente, sino que hay otras vertientes culturales, hay otros modos de vida, otros modos de ser, que son más gravitantes en este hemisferio, en este espacio territorial, ¿no? Lo que ustedes llaman contexto. Al final, la mayoría habla de contexto, 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 ¿no? Entonces, por ese lado, para mí, muy gratificante, ¿no? Yo solo estoy viendo ahora algunas fotografías, colegas. Veo la fotografía de Mariela, de Lidia, de Johnny, Ramón, Edwin. Después veo nombres, Salomé, solo nombre, Silvina, nombre. Y ahora las veo a Mariela. Muy buena participación, colega Mariela, felicidades, ¿no? A Lidia la veo, a Silvina, a Salomé, como siempre, con excelentes participaciones, ¿no? Eh, ahí lo veo a Raúl también. Bienvenido, Raúl. Y los que puedan, por favor, no tengan prejuicios. Interactuemos, ¿no? Por el video, veámonos por lo menos, ¿no?
Para un docente, ustedes son docentes, no es alentador trabajar con una máquina, frente a unas fotografías, frente a nombres, ¿no? Sin saber si están o no están, ¿no? Gracias, Edwin. Buen día. Bueno, entonces, ha sido muy gratificante esta semana para mí su participación reflexiva, analítica, reflexiva en el foro. Han ido más allá del simple acceso, ¿no? Miren, un derecho humano. El que ha hecho, discúlpenme, hay que ser crítico, el que ha hecho los contenidos está en otro mundo, todo, está bien atrapado en la modernidad, ¿no? Y lo dice Salomé también, ¿no? Lo ha dicho con un reclamo airado que comparto, ¿no? El contenidista o los contenidistas es que han estudiado en las universidades del sistema y eso es lo que hay, lamentablemente. Los intelectuales en Bolivia no se han esforzado de ir más allá, lamentablemente, la mayoría, ¿no? Eso es lo que tenemos. Mire, él está hablando, la pregunta misma te encierra en un antropocentrismo, o sea, un derecho humano absoluto del ser humano nada más, ¿sí? Como si viviéramos en una isla, como si el ecosistema no existiera. El ecosistema es un engranaje de vida, ¿no? De energía, de materia, de espíritu, donde solo el ser humano no podría vivir. El ser humano primero es parido, disculpen lo que digo, parido por la naturaleza, por la madre tierra, por la Pachamama, ¿no? Pero aquí le cortan el cordón umbilical como si el hombre fuera independiente. Ese es el criterio de la modernidad, ¿no ve? El hombre es independiente y todos creemos que es así, cuando eso es una farsa. Física, químicamente, no es posible que los seres humanos sean islas, ¿no? Ya lo he dicho varias veces. Las ciencias emergentes de la propia Europa, ¿no? Empezando de la física cuántica y terminando en el holismo, o al revés, ¿no? Van a decir que todo es energía y que el ser humano es energía y hay mucha energía en nuestro entorno. Entonces, hablar de un acceso solo humano, así como el ser humano es dueño absoluto de todo y tiene que acceder, quiérase o no, a las patadas, a la educación, es precario todavía, ¿no? El modelo educativo sociocomunitario, por lo tanto, es trascendental, ¿no? Procura ver esa casa grande donde hay no un solo ser humano, sino un mundo de la vida, ¿no? Entonces, volviendo al tema del foro, ¿no? He anotado algunos aspectos que me han llamado la atención, ¿no? Primero, esta recomendación, tómenlo en cuenta, anótenlo, por favor. Eh, ya me he memorizado hasta los nombres, varias personas participan 3, 4, 5 veces, ¿no? Pero en detrimento de qué, o sea, les alerto, hacen unas 2 buenas participaciones, 3, y luego participan con poquitas cosas. Eso les disminuye puntos, porque saben que yo califico, leo y pongo, y si leo 2 filitas, le voy a poner 70, ¿verdad? 71. Si veo un párrafo contundente, le voy a poner 80, digamos, 85, 90. O sea, reviso uno por uno, compañeros, colegas. Entonces, la recomendación es que su participación sea proporcional. Participen con un párrafo, es una idea, ¿no? En todas sus intervenciones. Pero no en unas 3 párrafos lindos, elocuentes, y luego 2 filas en otra participación. En uno, digamos que le he puesto 95 y en el otro se promedia. Ya le ha quitado puntos a la mejor participación. ¿Me entienden? No sé si me entienden. ¿Sí? ¿Ya? Entonces tomen en cuenta, hagan proporcionalmente.
no participen tantas veces. Eso les quita puntos porque tienen una o dos participaciones buenas y las otras son débiles, porque lo que cuenta son las palabras, ¿sí? Entonces hagan por pocas participaciones, ¿no? Pero proporcionalmente, es decir, uno o dos párrafos, ¿sí? Claro que he tomado en cuenta ahora sus mejores participaciones, pero igual la tendencia es a que se quiten puntos ustedes mismos. Eso como alerta, compañeros, ¿sí? Espero que lo hayan tomado muy en cuenta esa recomendación. Una colega escribe, comillas, la educación fue y es instrumento del poder, ¿no? Es y fue. Y eso es verdad, ¿no? O sea, no hay que pensar que la educación, como otras personas dicen, tiene que ser objetiva. No, no existe la educación objetiva, compañeros. La educación es para un tipo de cultura, para ensalzar, enaltecer, afirmar, reafirmar un tipo de cultura. Y la que había hasta antes de la ley Avelino Signani era un tipo de cultura ajena a esta, y todos lo saben, eso ya es indiscutible, ¿no? O sea, alabábamos una cultura ajena, por eso nos odiábamos a nosotros mismos, ¿no? El imperio hegemónico, eso es lo que quiere también, ¿no? Entonces, pero es político, sí es político, y tiene que ser político, va a ser siempre político, ¿no? No puede dejar de ser político. El problema es si practica una política de dominación, como hasta ahora, o de liberación, ¿me entienden? ¿No? Pero política al fin. O sea, en el sentido de política del manejo del poder, ¿no? O es de dominación o es de liberación. La ley Avelino Signani plantea la liberación de las grandes nacionalidades bolivianas. La anterior ley, hasta la anterior ley, era la dominación de estos que procuramos liberar ahora. Era al revés, ¿no? Escriben, una compañera escribe, cada ser humano tiene la opción de elegir qué es lo correcto. Eso puede resultar ingenuo, colegas, si primero no nos percatamos de que hay un contenido político en la educación. Siempre va a haber educación para quiénes, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Antes, a ver, antes de la ley Avelino Signani, ¿qué opción teníamos? Aunque digamos que yo sé lo que hago, yo no me dejo dominar, no tenías otra opción que comer en la mesa ajena, como el ejemplo que daba el miércoles. No había otra opción. Cuanto más ajeno eras a lo tuyo, eras considerado el mejor. O sea, no había opciones, ¿no? Ahora yo creo que sí tenemos una opción, que lo podemos perder también, tal como viene aconteciendo en este momento en Bolivia. Hay una crisis construida o una crisis natural, eso analicen ustedes, ¿no? Porque ya hemos visto que la realidad se manipula también, ¿no? Dice la misma colega, me llamó la atención, ¿no? Eh, todo gobierno es adoctrinante, ¿no? Si es político, va a ser más o menos así, ¿no? Y no habría que tenerle miedo a eso. A ver, yo les quiero explicar esto, ¿no? Con un ejemplo. Ustedes han escuchado hablar del Deep State, en inglés es el estado profundo. O sea, eh, cuando alguien dice que tiene que ser política de Estado y no de gobierno, a eso voy, ¿no?
Varios compañeros dicen, la educación tiene que ser política de Estado y gobierno, y no de gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Para eso les quiero dar el cómo funcionan los Estados Unidos, cómo se maneja. ¿Por qué? Cualquiera que entre, la derecha o la izquierda, bueno, allá es los conservadores o los demócratas, ¿no? Cualquiera que entre, ¿no? No va a cambiar nada. En Chile ocurre algo parecido, pero solo sabemos la cáscara. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué es así? En los Estados Unidos y en estos países grandes hay un deep state, un estado profundo, que no se los ve, pero que manejan a los presidentes. Cualquier presidente que entre, si no hace caso a ese estado profundo, que es como una directiva eterna, digamos, entonces es aplazado, es sacado, hasta puede ser asesinado, ¿no? ¿Y quiénes son en los Estados Unidos? La oligarquía, el 1% del mundo, los dueños del universo. No se los ve. El presidente, por si acaso, no es el que maneja, es ese estado profundo el que maneja, el deep state, ¿no? Entonces, repito, ahí puede haber política de Estado y no de gobierno. Nuestros países son distintos. ¿Cómo podríamos hacer una política de Estado que permee en el tiempo, que sea sostenible en el tiempo, como ustedes muy bien opinan? ¿Cómo podríamos hacer? Construyendo un deep state, al igual que los Estados Unidos, pero del pueblo, ¿sí? No del 1%, sino del 80% que somos los bolivianos, de origen, de ascendencia de los pueblos. ¿Y cómo lo hacemos? Hemos tenido la oportunidad en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, hemos tenido la oportunidad de hacer un deep state, un estado profundo, ¿no? Bueno, podríamos decir que un intento todavía persiste. El pacto de unidad, ¿conocen ustedes el pacto de unidad, verdad? Eso sería, digamos, en algo lejano, pero algo parecido a eso, pero profundo. Que cualquier gobierno que entre, no se estén peleando como ahora, ¿verdad? Se están peleando por el poder. O sea, nos estamos peleando entre nosotros cuando el enemigo no somos nosotros. El enemigo está feliz, contento, no se le ha tocado absolutamente nada, ¿no? Entonces, así puede funcionar una política de Estado, cualquiera que sea, en este caso educativo. Esa estructura que maneja el país norteamericano no se toca. Los presidentes desfilan, cualquiera puede ser presidente, por lo tanto. Las reglas los establecen los del Deep State, que no se los ven. Los más poderosos, los millonarios del mundo, que es como una propiedad para ellos los Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí sí va a haber políticas del Estado, eso quería compartir con ustedes. En Chile ocurre algo parecido también. Y nosotros adoramos a estos países, ¿no? Mucha, así como en estos países grandes debe haber políticas de Estado y no de gobierno. Pero ¿qué hay detrás de eso, no? ¿Cómo se mueven y para qué? Entonces, reitero que la educación es eminentemente política y ahorita es eminentemente político también, pero de liberación en este momento. Pero que muchos no se han dado ni cuenta. Creen que es un modelo más, ¿no? Yo en los comentarios que he leído de ustedes, mis respetos, ¿no? Han clarificado claramente que aquí el tema es de la calidad. Y la calidad, dicen ustedes, es descolonización, la mayoría. Y bueno, ese es el camino. De eso se trata, colegas. Y en eso están en lo cierto ustedes. Y me agradó leer esos comentarios. Ahora, no es porque ustedes tienen que escribir algo para que me agrade a mí, ¿no? ¿No es cierto? No se trata de eso, ¿no? O sea, uno escribe para agradarle al docente y para que le ponga buena nota, aunque no lo practique,
aunque no lo profesen, no se trata de eso, ¿no? ¿No es cierto? ¿No? Ahora, otro aspecto. Algunos compañeros directamente van a la interculturalidad. Dice, la educación tiene que ser plural e intercultural. Ojo, ojo, ¿no? Si no hay el paso previo, la intraculturalidad, o sea, un proceso descolonizador y de reafirmación de lo nuestro, la interculturalidad es un saludo a la bandera, es una trampa más bien, es contraproducente más bien. La interculturalidad es un segundo paso, ¿no? Previo a lo interno, a lo intrínseco. No hay que confundir eso, o sea, no hay que ir directamente a que nuestra educación tiene que ser intercultural. No, ya hemos perdido ahí. Es como querer ir a enfrentarnos a tipos fortachones, ¿no? Y nosotros debiluchos. Vamos a perder, ¿no? Vamos a perder ahí. Bueno, esos algunos comentarios sobre gratificantes, por supuesto, para mí, ¿no? De las reflexiones que ustedes hacen en, en el foro, ¿no? Hay una confusión en la tercera semana, enseguida vamos a hablar de eso. En el grupo se ha quejado una de las compañeras muy valientemente, Salomé. Ahora ya todos han apagado sus cámaras, ¿verdad? Bueno, es posible que sea por la conectividad también, seguramente, entiendo. Ojalá sea así. Ojalá no sea porque generalmente estamos haciendo otra cosa, pues hay que ser sincero, ¿no? Y escuchar nomás uno quiere, ¿no? Bueno, no les culpo, a mí también me ha pasado alguna vez, ¿no? Bueno, esta tercera semana, o sea, igual es antropocentrista, no sé si se han dado cuenta de eso, ¿no? El contenidista que ha hecho es plenamente, para él solo existe el ser humano en este planeta, ¿no? O sea, no existe más nada. Es decir, está lejos del modelo educativo sociocomunitario productivo, el que ha hecho el contenido. Pero es una pauta, o sea, son pautas, ¿no? Para eso está el docente también, colegas. Debe haber docentes seguramente que se ciñen a eso, lo que dice el contenido, punto. No, yo pretendo ir más allá siempre, ¿no? Y a veces soy muy, como algunos de ustedes también, muy crítico, ¿no? Autocrítico y crítico a la vez. Entonces, en esta tercera semana, otra vez nos habla del antropos, pero ahora ya generacionalmente, ¿no? Niños, adolescentes y jóvenes. Sus derechos, ¿no? No habla de un derecho en el marco, digamos, de los derechos también de la madre tierra, de los derechos ambientales, de los derechos de otros seres. No, o sea, el ser absoluto, lo que dice Hegel, ¿no? El ser humano, ¿no? Y eso quisiera que vayan reflexionando, ¿no? ¿No? Si ese sesgo les parece bien, ¿no? Para mí es una aberración, ni siquiera está mal, es aberrante, ¿no? Pero reitero, para eso estamos los docentes y ustedes también para tomar como referencia los contenidos y tenemos que ir más allá de los contenidos. Entonces, por lo tanto, yo quiero compartir una reflexión con ustedes. Yo siempre preparo algunas diapositivas, ¿no? No procuro no improvisar, ¿no? Y para ahora también he preparado para hablar este tema justamente que les estoy planteando, el tema generacional, los niños, los mayores. ¿Cómo es concebido en el mundo, ¿no? En los Andes, en el mundo andino amazónico, cómo debiéramos concebir? ¿Me van a ayudar, por favor, si se ve mi diapositiva? Dígame, por favor, ya debiera verse. Sí se ve, licenciado. Ya, gracias. Sí. Muy bien, entonces ahí está el título, ¿no? La niñez y la vejez, entre comillas, vejez, vista desde dos ángulos, ¿no? A ver,
Hasta tengo fotografías, ¿no? Ahí vean ustedes. En la parte izquierda está la niñez, ¿no? Y en la parte derecha la vejez. En la parte izquierda los niños relucientes, ¿no? Hasta tienen el mundo en sus manos porque son el futuro, ¿no es cierto? Y al otro lado ya es lo terminal del ser humano, lo dramático, hasta lo desechable, diríamos, porque se guarda, ¿no? Lo que ya no sirve en un depósito que se llama, ¿cómo se llama? Esos lugares donde se guardan a los viejitos, asilo, ¿no? Y este es un asilo el que está a la derecha. Miren cómo el ser humano, después de tener mucho futuro, ser casi el amo del universo, bajo el criterio antropocentrista y sociocentrista, cae en un debacle y es despreciado ya por los propios hijos, ¿no? Por los propios descendientes. Y esta mirada tiene con colegas la sociedad moderna, ¿no? La modernidad. O sea, esta es una mirada desde el centro geopolítico, o sea, desde Europa, ¿no? Desde el primer mundo. Esta forma de mirar la niñez y la vejez, o la niñez, la adolescencia, la juventud, la vejez, o lo etario, es universal, nos han hecho creer de que es universal, ¿no? Y todos hemos asentido. Los niños son el futuro de Bolivia, ¿sí o no? Nunca nos hemos puesto a analizar, ¿eso será así? ¿No? Porque todos vamos a ser niños, todos hemos sido niños y todos, ojo, vamos a ser ancianos. Igual a ver cómo nos cae ser despreciados, ¿no? Por los propios hijos a quienes tanto hemos querido, ¿no? Desechados, ¿no? Guardados como en un refrigerador para que cualquier rato se muera, ¿no? En un asilo, ¿no? Esta es una visión no universal, colegas. Esta es una visión justamente de ese tipo de cultura dominante, de esa cultura hegemónica que la educación justamente ha promovido, ha multiplicado, ha internalizado, ha enculturado en el ser humano. Porque los modelos educativos eran copias, calcas, ¿no es cierto?, del eurocentrismo de los países europeos. Y por lo tanto, la visión cultural tiene que ser la misma, ¿no? Pero cuando nuestra realidad es totalmente distinta, como ustedes dicen en el foro, o sea, nuestra realidad no es la realidad europea. Nosotros no vivimos como los europeos, pero nos empujan a vivir como los europeos, ¿no? Hasta nos encanta ahora ser como los europeos. Esta es una mirada, colegas. Repito, es una de las miradas. Veamos la otra mirada. Miren, cambia la figura, ¿no? Bueno, de hecho cambian los actores mismos, ¿no? Son distintos, ¿no? La piel misma, la fisonomía, la ropa, ¿no? La niñez no es el futuro de Bolivia, no es el único futuro desde los pueblos originarios, ¿no? Porque el niño, a ver, vamos a hablar de un concepto, el concepto jaque, el concepto runa, que igual se ha depreciado, se ha deteriorado, ¿no? Como sinónimo de persona pobre, ¿no? Jaque, ¿no? De inculto. Jaque es un concepto sublime de la subjetividad, en este caso aymara, o runa, en el caso del quechua, ¿no? O sea, uno no nace jaque, se construye ser jaque.
¿Y cuándo es plenamente jaque? Cuando ya es mayor, ¿no? Un niño no es jaque todavía, porque hay un proceso, los que saben Aymara, de jaquechasiña, hacerse gente, hacerse persona, que empieza con el matrimonio, que es panichasiña también, ¿no? Complementarse, hacerse dual, dos fuerzas, dos energías, ¿no? O sea, ser persona completa, sublime, es ser jaque. Y eso se construye. Un niño no es jaque todavía, ¿no? Es un iniciante, ¿no? ¿A dónde se apunta? Los mayores son el referente. Los ancianos son el referente. Pero ancianos que no son depositados además en asilos, sino ancianos que ven el trabajo como un honor, no como un castigo. La modernidad nos enseña, nos ha enseñado, nos induce que el trabajo es un castigo. Colegas, los viernes en la función pública todo el mundo quiere salir de esa cárcel, ¿no? Ir a tomarse unos tragos. Igualito que cuando los mineros de Potosí salían en el fin de semana de los socavones a tomar chicha y para volver a entrar al día siguiente o el día lunes, ¿no? En la función pública es igual. Por fin llegó viernes y el cuerpo lo sabe, dicen, ¿no? ¿No? Entonces, el trabajo parece que fuera un castigo desde la visión europea, pero desde la comunidad, desde la periferia, o sea, desde los pueblos, desde el sur, desde el Abya Yala, el trabajo mismo es concebido de otro modo. Por eso los viejitos quieren seguir trabajando, quieren sentirse útiles, porque el trabajo es un honor, no es un castigo. Miren, ¿en qué mundo estamos? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nos han hecho cambiar de modo de vida? Y ojo, la educación ha hecho todo esto, ¿no? Esto es una autocrítica, ¿no? La educación nos ha hecho ver que este es el modelo ideal, ¿no? Que el futuro únicamente son los niños. Permítanme un momento, creo que alguien, bueno, no se puede ver ya. Ese es el problema, procuren no llegar tarde, ¿no? Ya hasta me desubica y de pronto ya no le puedo atender, ¿no? No lo puedo abrir porque no lo veo bien ya. Y me confunde a mí también. Bueno, no he podido abrirle porque no lo veo. Eh, entonces decíamos, ¿no? Este modelo etario de ver la niñez, la adolescencia, la juventud y la vejez que hemos adoptado, muchas veces contraviene a lo que hay en nuestra realidad, nuestro entorno. En el campo, por ejemplo. Yo tengo muchos parientes de 80 años o más, pero que siguen trabajando normalmente. Desde la visión occidental, eso no está bien. Esos ya no sirven en el ciclo productivo y hay que ponerlos al asilo. O niños en el campo, colegas, los niños tienen que aprender desde muy pequeños a hacer menesteres, tareas pequeñas. Y la China es así, Japón es así, por si acaso. Desde muy niños aprenden a cocinar, a preparar su propio alimento, pero bajo el criterio de que el niño es el futuro. No hay que hacerle nada, no hay que ni tocarlo.
Le hemos cortado las alas a los propios niños, ¿no? Entonces, desde, desde el mundo andino amazónico, hay otra mirada sobre la niñez, la adolescencia, la vejez. La pregunta que a ustedes les hacen, o el trabajo, ¿no es cierto? Como si el trabajo fuera satanizador para los niños. Puede que sea en la urbe, pero en el campo no lo es. Es dignificante el trabajo para los niños. Y los niños tienen que trabajar. Es decir, tienen que preparar sus alitas para volar. Ahora es otro tema que eso pueda llegar a un nivel de explotación, ¿no? Entonces aquí entran dos conceptos en colisión, ¿no? La niñez para la modernidad, porque otra vez se dan cuenta, el que ha preparado el contenido ni se ha dado cuenta. Él está hablando de un niño europeo para toda Bolivia. Algunos de ustedes quizá trabaja en el área rural y seguramente se va a reír, ¿no? Del contenido, ¿no? Porque la realidad del campo es otro, ¿no? La modernidad, cuando un niño ve trabajar, ya eso es explotación, ¿no es cierto? Pero desde la comunidad, no. Eso es un proceso de enculturación, entre comillas, de socialización. El niño se va adaptando a la realidad y tiene que ser laboral, pues no flojo, tiene que ser capa, como decimos en Aymar, ¿no? Tiene que ser diligente. Entonces entran en criterio otra vez los conceptos, colegas, ¿no? El concepto de niñez no es válido para todo el universo. El concepto de juventud que conocemos o de adolescencia no es válido para todo el mundo. Ni el concepto de vejez que conocemos como contenido, sinónimo de asilo, no es válido para todos. Vuelvo al tema, el concepto hack o run, que es el ser humano completo. ¿Y cuándo llega a ser completo? ¿No? Generalmente cuando ya es muy mayor. Por eso son respetadas las personas mayores. Rafael Bautista dice que en los Andes y Amazonas el futuro no son los niños. Miren la aberración que estoy diciendo seguramente, porque estamos pensando linealmente, ¿no? Entonces, si estamos pensando linealmente con racionalidad moderna, eurocéntrica, uy, el docente está hablando barbaridades. Ha dicho que los niños no son el futuro. Pero si nos ponemos a analizar, el futuro es para el mundo europeo, los niños, porque es lineal. ¿Quiénes vienen? Pues quienes están, los niños están en el futuro, obviamente. Bajo ese criterio está hecho. Y el viejo va a estar en el pasado. Hemos analizado la primera clase con ustedes la visión lineal del tiempo de la historia y la visión no lineal. Si se ha entendido eso, entonces van a entender también esto. Que la cosa para nosotros es al revés. Pasado, presente y futuro van juntos. Y aquí, en el tema etario, se da otra vez. Que la vejez no está atrás. Que los ancianos no están atrás. Ustedes hasta han debido ver películas en los pueblos norteamericanos de los indios, de los originarios norteamericanos, donde hay el consejo de ancianos. O sea, los ancianos son los poseedores de la sabiduría, ¿no? Del conocimiento, los que asesoran, los que muestran a la comunidad, los que muestran el futuro, no los niños. Perdón, estoy tratando de abrir a la persona que ha tocado la puerta, pero no aparece. A ver, ahora sí. Voy a admitir, creo que está desde hace rato. Procuren llegar siempre puntualmente, compañeros. No sé si
A ver, creo que ya está, ¿no? Muy bien. Entonces, colegas, a ver, voy a ver mi tiempo, a veces se me va el tiempo. Yo quisiera darles la palabra a ustedes, ¿no? ¿Cómo lo ven? Les estoy complicando, como siempre, ¿no? Nos estamos interpelando, ¿no? Les estoy mostrando algo que les puede hasta parecer descabellado. El docente ha dicho que los niños no son el futuro, pero veamos, ¿no? Con detenimiento. No son el futuro para todas las culturas. No son únicamente los privilegiados para todas las culturas. Hay otras visiones, estoy diciendo. No estoy diciendo para todos es así, ¿no? Hay otras visiones. A ver, participemos un poco, colegas. Y luego vamos a hablar de la tercera semana de las orientaciones. Creo que hay problemas ahí, ¿no? Entonces, adelante, colegas. Buenos días, estimado doctor y colegas. Tengo muy buenos días. ¿Se me escucha? Sí, pero no te vemos, Claudia. Bueno, si tienes Bueno, problemas con la bueno, voy a cámara, no hay activar mi problema. cámara. Sí, Adelante. lo que pasa es, doctor, es que cuando a veces activamos la cámara, Ya, por está la bien, Claudia. conectividad Adelante, se Claudia. entrecorta. Muy bien, Eh, adelante. bueno, me gustaría puntualizar lo siguiente. Si bien nuestras sociedades en todas partes son distintas, e incluso dentro de nuestro mismo país, en las áreas rurales, usted tiene mucha razón, los jóvenes, las señoritas, los niños tienen tareas específicas y se desempeñan tanto en sus tareas como ir a la chacra o pastear al ganado o ir a pescar. Son cosas normales que hacen los jóvenes, las señoritas, los estudiantes, y también tienen que dedicarse a estudiar porque es adaptarse a la vida normal, natural, ¿no? Lo que sí tal vez se puede condenar, especialmente en las ciudades, explotación infantil, no el trabajo, sino la explotación. Cuando somos los adultos los que buscamos niños o adolescentes para explotarlos, es decir, que trabajen no me gusta, sino que, porque es joven, porque es niño, cualquier monedita le va a servir, cualquier monedita se conforma con lo poco que se le da, y es por eso que se buscan a jovencitos para trabajar, para explotarlos, y no así. Y es el trabajo el que se condena, porque el sentirse útil es algo, pues, es algo hermoso, es algo lindo, incluso para la vejez, el sentirse, eh, como le digo, el que hacer algo, desarrollar algo, activa la mente, el cuerpo, etcétera. Pero en el trabajo yo creo que no es condenable el trabajo, sino la explotación es lo que es condenado por la sociedad, que, desde mi punto de vista, ese sería, estimado doctor. Gracias, Claudia. Muy de acuerdo contigo. ¿Otros colegas? Licenciado, Hernán, licenciado, buen día. Hernán Pita. Adelante, Hernán. Bueno, no quería también vertir, ¿no? Unas cuantas palabras, ¿no? Tal como experiencia propia y también, obviamente, ¿no? Por la realidad, ¿no? Bueno, por experiencia propia, pues, he tenido el privilegio, digamos, ¿no? De conocer también provincia, porque mis papás son de provincia, pues, he nacido en provincia y por ende, ¿no? Para mí, pues, el trabajo es algo con el que igual se nace y, pues, a la vez uno se hace responsable, ¿no? Pero viendo en el aspecto de la ciudad, ¿no? Sabemos que, como mencionaba, ¿no? La compañera que me ha antecedido, es real, ¿no? Podemos decir, ¿no? Podemos tomarlo como explotación infantil, pero si hablamos en ese sentido, yo creo, doctor, no estaríamos contradiciéndonos, ¿no? A la idea de que trabajar en provincia es normal y aquí, pues, sería explotación, ¿no? Porque la realidad en ambos lugares, pues, en el campo no te pagan por realizar un trabajo. Y si ayuda a alguien en su casa o ayuda a alguien, pues aquí en el contexto de la ciudad,
pues no sería explotación, ¿no? Pues mantendría aún el principio de trabajar, ¿no? De ser parte de de la sociedad, de colaborar en la familia. Eso nada más quería hacer notar, doctor. Gracias. Excelente, excelente Hernán, muy buena su participación, la anterior colega igual, ¿no? Es importante reflexionar y ver, ¿no es cierto?, lo que eh, normalmente no se puede entrever, digamos, o se malinterpreta mal, ¿no? Así que gracias por tus argumentos, muy buenos, Hernán. Otro colega, Muy buenos días, estimado doctor. ¿Se me escucha? Ramón, adelante Ramón Ortega. Gracias, muy amable doctor, por cederme el espacio. Bueno, antes que nada, agradecerle, ¿no? A su persona porque usted es un docente que despierta esto que se llama pensamiento crítico, ¿no? O sea, reflexionar acerca de las temáticas que nosotros eh, estamos llevando a cabo, estamos conociendo, estamos profundizando. Y eso es lo rescatable, ¿no? Porque si es que nosotros no vamos a llegar a pensar, a reflexionar desde diferentes enfoques, miradas, entonces vamos a seguir en lo que siempre hemos estado, ¿no? Y eso es lo que yo rescato bastante de su persona, porque nos hace pensar muchas cosas, nos hace analizar y demás, y entonces yo le quiero agradecer en ese sentido. Ahora, con respecto a lo que estamos desarrollando en esta sesión, eh, me ha llamado la atención cuando usted nos ha mostrado las diapositivas, ¿no? Donde está una fotografía de los niños agarrando el mundo y la otra donde están los ancianos olvidados, ¿no? Entonces, lo que a mí me ha llegado a la mente es lo siguiente. Miren que obviamente con la implementación de la educación en Bolivia y con lo que fue la colonización, evidentemente nos han cambiado nuestro modo de pensar, ¿no? Porque por el mismo hecho de que en la actualidad no se cree que los niños tienen muchos derechos y a título de derecho se ha ido sacando muchas leyes, ¿no? Muchas leyes y hasta el grado de no tocarles, hasta incluso los mismos padres ya no les pueden tocar, ¿no? Porque los niños se sienten como sobreprotegidos con todas esas leyes, ¿no? Y entonces prácticamente eso ya es una mirada antropocéntrica, ¿no? O sea, que viene del eurocentrismo. Porque si recordamos más allá del tiempo, en nuestras culturas, ¿no? Ancestrales, no existían leyes, ¿no? O sea, leyes escritas como las que tenemos ahora, ¿no? Con esto la ley del niño, niña, adolescente, por ejemplo, que está en los textos escritos, ¿no? Y entonces cualquier autoridad bajo, pero esto, en aquí dice esto. En cambio, en nuestras culturas ancestrales, si bien existían algunos problemas, no lo hacían de esa manera. Y lo hacían como algún momento lo has mencionado, o sea, con el conocimiento, con el saber. No había que sacar tantas leyes para hacer quedar mal a una persona, por ejemplo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la educación ahorita no podemos fácilmente tocar al estudiante, no porque queremos hacerle ver mal, sino porque queremos corregirlo, ¿no? Pero, sin embargo, con las leyes que existen, que vienen obviamente de Europa, porque ahí es el origen de las leyes, ¿no? Entonces, han hecho cambiar esa visión y entonces estamos haciendo de que una persona, que es el niño en este caso, va a tener otro pensamiento y es por eso que también se ve nomás en la actualidad que hay muchas personas que han cambiado su manera de pensar y dicen, no, pues, ¿qué me van a hacer a mí? La ley me ampara. Incluso no quieren cambiar, pero en cambio, en aquellos tiempos, en nuestras culturas ancestrales, las personas, si bien algún momento cometían algún error o robaban, pero volvían a ser personas nuevamente, pero con ejemplos muy diferentes, ¿no? Con castigos que les permitían ya ser personas más honestas, personas más correctas, ¿no? Pero en cambio, hoy en día, no, creo que las leyes creo que nos han vuelto a nosotros más caprichosos,
¿no? Y por eso también es que hay esa, ¿cómo les puedo decir? Esa división del ser humano en que el niño es el más importante y no así los ancianos, cuando debería de ser como lo ha sido en los tiempos pasados, tanto el niño, el adulto y el anciano deberían de ser respetados en igualdad, ¿no? Porque, o sea, el hecho de que una persona viva, entonces significa, ¿no? De que toda la vida siempre va a tener un valor, pero a veces con esto de los pensamientos eurocéntricos desvalorizamos, ¿no? Desvalorizamos al mismo ser humano. ¿Por qué? Porque decimos, no, pues ya no es esa persona adulta o joven, sino es mayor, entonces, no, pues ¿para qué? Ya quedó en el olvido, no, nada que ver, ¿no? Entonces son pensamientos que por esto de la implementación educativa europea nos han cambiado bastante, ¿no? Y entonces tenemos mucho que reflexionar al respecto, ¿no? Y eso es lo que puedo argumentar, licenciado. Gracias. Bienvenido, Ramón, muy buenos argumentos y tenemos que generar siempre reflexión, ¿no? Otro colega, está abierto el micrófono, adelante para que puedan participar. A ver, Gustavo Quispe, creo que está en... Sí, doctor, buenos días, estimados Johnny, maestros. Si me adelante permite hacer Johnny. uso de la palabra, por favor. Adelante Johnny. Bien, estimados, he estado escuchando muy atentamente, ¿no? Sus reflexiones y hay una situación que me ha venido a la cabeza bastante interesante, estimados maestros, estimado doctor. La siguiente, miren. La configuración legal que se ha ido construyendo a lo largo de estos años, ¿no? Respecto de la educación, la relación entre la familia y los niños, respecto a los padres, tienen dentro de su filosofía, obviamente, ¿no? Ese carácter liberador, todo eso, pero no podemos desligarnos aún todavía de ese eurocentrismo. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Miren, las leyes, las normativas respecto de la protección de los niños, centrándolos como algo súper importante, más allá incluso de la familia, hacen que sea prácticamente imposible corregirlos, ¿no? Con medidas disciplinarias, ya sea desde la familia, desde la misma educación. Pero si se dan cuenta, en el ámbito laboral, que es algo que desde nuestras culturas, el culto al trabajo es algo muy importante porque nos enseña responsabilidad, puntualidad, etcétera, una serie de valores, ¿ya? Se ha generado inclusive una especie de romanticismo a lo que es la explotación laboral. ¿A qué me refiero con esto? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en provincia hace un par de años, mis estudiantes en ocasiones volvían bien felices, ¿no? Con su ropita nueva, con sus celulares, y me comentaban, no, pero he ido a trabajar a tal lugar, que he ido a los Yungas, que he ido al Chapare, que he ido a la ciudad, y ¿cuántas horas trabajabas, hijo? Les pregunto, ¿no? Y ellos me dicen, no, generalmente más de 10 horas es lo que trabajaban, 10, 15 horas. ¿Y cuánto te pagaban? 1.500, 1.800, 2.000, o sea, sumas ínfimas, pero ellos muy, muy felices. Y uno se da cuenta y reflexiona y dice, miren, ¿en qué estamos fallando como sociedad que estamos tratando de reconstruir algo que desde nuestras tradiciones ancestrales, etcétera, se ha ido viniendo a pique bajo una máscara, inclusive yo me atrevería a decir, miren, de falsa descolonización en algún aspecto? O sea, está tan metida esta idea de sobreproteger al niño, de infundir este antropocentrismo que estamos descubriendo en estas jornadas, estimado doctor, en el que no podemos disciplinarlos desde la familia o desde la educación, pero desde el ámbito laboral, ese culto, ese valor que nosotros le damos al trabajo, se ha hecho tan vírico que hacia nuestros estudiantes glorifican el hecho de ser explotados. Es increíble, doctor. Entonces, yo creo que estamos ante el desafío desde este nuevo modelo educativo, ¿no? Que está recién dando sus primeros pasos. Miren, ni siquiera son 20 años, falta un poquito todavía, de buscar, encontrar ese equilibrio entre lo que es, ¿no? Los valores familiares, los saberes y conocimiento que debemos impartir desde la educación y lo que es también el verdadero valor del trabajo y no el de la romantización de la explotación. Eso es lo que quería participar, doctor y estimados maestros.
Colega Johnny, muy agradecido por su participación. Muy bien, coincidimos en los conceptos, ¿no? Otro colega, Doctor, colega, ¿se me Salomé. escucha? Adelante, Salomé. Sí, Ya te extrañábamos, muchas Salomé. gracias. Sí, bien. A ver, analizando un poco el contenido de esta semana, ¿no? Los derechos humanos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿no? En el plano nacional tenemos ahí insertos en el catálogo de derechos, en la parte dogmática, y también el Código Niño, Niña, Adolescente y la ley ¿no? 342 del 5 de febrero del 2013, que es la ley de las juventudes, ¿no? Y bien, me quiero referir a este catálogo de derechos nacionales que responde en principio a la Declaración de los Derechos Humanos y al Convenio Internacional de 1989 sobre los derechos de los niños. Bien, en ese marco, evidentemente, hay una mirada de protección a estos grupos vulnerables. El menor es o sea, el niño, la niña, el joven, es un grupo vulnerable, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, dependen económicamente, incluso como no tienen la madurez psicológica, entonces también, no, por eso no tienen ellos, ¿no? La capacidad, por ejemplo, de obrar, ellos no pueden decidir, entonces son los adultos, somos los adultos los designados a guiarlos. Ahora bien, en eso de guiar hay dos espacios principales, ¿no? Hay hay espacios que son mucho más, si se quiere, influyentes, y me voy a referir solamente a dos, a la familia o a su entorno, familia en una concepción ampliada, ¿no? No la familia tradicional, ahí papá, mamá y los hermanitos, ¿no? Sino a una familia ampliada. En el caso, por ejemplo, de las comunidades indígenas, vendría el ayu, la comunidad, etcétera, ¿no? Que evidentemente forman al niño, a este nuevo integrante de la sociedad, ¿no? Eh, y en la escuela o en la educación estamos los maestros. Ahora bien, ¿dónde viene la falla? La falla, desde mi punto de vista, viene cuando se ha desproporcionado los derechos, se les ha otorgado muchos derechos frente a muy pocas obligaciones. Por ejemplo, el Código Niño, Niña, Adolescente de Bolivia tiene muchísimos artículos, más de 300, y solamente se refiere en un artículo a los deberes. Entonces, ¿qué ha pasado? El menor está en una especie de encumbramiento de los derechos, pero donde tampoco la sociedad se ha enterado. Consecuentemente, si no conoce, no respeta, ¿no? Para empezar. Entonces, pero sus deberes son muy menguados. Por ejemplo, en el caso educativo, hace 2 días he tenido una experiencia y voy a relatar lo siguiente. En un curso en cuarto de secundaria, hay un curso que hay menor aprovechamiento no pedagógico en este trimestre. Como estamos cerrando ya, ¿no? Las calificaciones, todo eso, entonces, en un consejo técnico nos hemos dado cuenta que más del 50% estaba reprobado. Entonces, hemos analizado todo aquello, sé cuáles eran los motivos. Y bueno, hemos decidido en llamarlos a los estudiantes, llevar una reunión juntamente con sus papás. Y ahí descubrimos de que los menores no respetan a nadie, ni al maestro, ni a los papás, a nadie. ¿Y por qué? El por qué es que tenemos derecho, ¿no? No nos pueden pegar. ¿Por qué no has entregado la citación a tu papá y el papá está al lado? ¿Por qué no has entregado? Ya tienes 7 citaciones en distintas materias y nunca había entregado al papá, pero el papá dice no me ha llegado ninguno. Entonces, ¿por qué no has entregado? No, es que me va a pegar y yo tengo derechos, no me puede pegar. Así, una menor de 14 años. Y así, ¿no? Son 17 aplazados en este curso
imagínense, y los 17 tienen esa actitud, incluso se habían puesto de acuerdo en no entregar a ninguno. Entonces, ciertamente hay una desproporcionalidad de derechos, ¿no? Es decir, frente a los deberes. Por ejemplo, cito otra realidad. En cuanto a los niños, por ejemplo, los niños deberían de aprender tareas básicas como la limpieza, el tender su cama desde muy niños, como, como sucedía nomás en nuestras culturas o en nosotros mismos. Somos una generación que hemos sido formada todavía en la escuela antigua, desde mi punto de vista, y no había un temor reverencial a los papás. Pero en la actualidad, el menor, poco más un mini patrón, ¿no? Se levanta y no hace nada. Y como muchos de ellos han escuchado, tampoco saben a la perfección o cuáles son realmente sus derechos, porque ejercen unas y no ejercen otras, ¿no? Por ejemplo, algo que no ejercen ellos jamás, o sea, ni siquiera desde su movimiento, desde su organización, o sea, en este caso de los gobiernos estudiantiles, ni siquiera reclaman. Nunca yo he visto a un gobierno estudiantil reclamar, por ejemplo, sobre los contenidos pedagógicos, ¿no? Entonces, no, o sea, la Constitución, todo el bloque de los derechos humanos, ¿no? Dice que ellos tienen el derecho a elegir, ¿no? Su educación, pero no ejercen. Pero hay otras cositas que sí ejercen, ¿no? Por ejemplo, el de no ayudar en la casa, no hacer, en la escuela piensan que el portero poco más es, ¿no? Su niñero, por ejemplo. Entonces, desde mi punto de vista, hay una desproporcionalidad de derechos frente a deberes. Y eso nos está llevando, estamos formando una generación de cristal, ¿no? Pero ellos son o sea, en el futuro van a integrarse a la sociedad. ¿Y cuál va a ser el futuro de la sociedad? Entonces, debemos ciertamente preguntarnos, reflexionar, pero además tenemos que cambiar. Y esto solamente es posible a partir también de nuestras mismas legislaciones. Y eso es la asamblea, ¿no? Asamblea legislativa. Porque caso contrario podemos hablar mucho y no hacer nada, ¿no? Particularmente, por ejemplo, yo he quedado molesta con estas niñas, ¿no? Estas niñas y niños que no han entregado, ¿no? Estos adolescentes que no han entregado las citaciones, no respetan a nadie, pero igual he tenido que recomendar, he tenido que hablar y de pronto se han reído. Entonces, yo creo que hay mucho que hacer, colegas. Gracias, doctor. Gracias, Salomé. Interesantes reflexiones. Creo que hay alguien más, ¿no? Su micrófono está apagado, doctor. Perdón, gracias. ¿Hay alguien más en fila, en cola? Creo que sí. Alguien creo que ha escrito también. Melania creo que quiere participar. Licenciado, buenos días, colegas, Adelante, buenos Melania. días. Quiero argumentar a lo que la colega Salomé decía, ¿no? Es cierto que los derechos de los niños ha influido mucho, ¿no? Se ha dejado de lado el trabajo que ellos realizaban, ¿no? En las áreas rurales igual. Yo, por ejemplo, trabajo en una comunidad, ¿no? Donde todavía practicamos, ¿no? El trabajo comunitario, donde todos vamos a sembrar, donde todos, si vamos a recoger leña, vamos a recoger leña. Pero este año hemos tenido estudiantes que han llegado, ¿no? De Uyuni, y uno de ellos me decía, profe, ¿por qué tenemos que hacer esto? Esto es explotación, me decía. Yo le digo, no, no es explotación, es parte de la vida, es parte de nuestra formación, de su formación de ustedes, ¿no? Y él siempre dice que es explotación, ¿no? Entonces yo también creo que como maestros, ¿no? Que tal vez, como viene en la currícula, especialmente en nuestra área que es ciencias sociales, cometemos el error de enfocar la parte simplemente de sus derechos,
¿no? También debemos de inculcarles o hablarles de sus deberes, cómo tienen que ir ellos desde niños, ¿no? Sin embargo, a pesar de que, como la colega decía, vienen muy pocos deberes en la misma Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces nosotros a veces siempre, ¿no? O quien sea, está hablando de sus derechos, ¿no? Y los niños se saben de todos sus derechos, ¿no? Nosotros igual justamente teníamos un consejo de docentes ayer un problema, porque una docente le ha llamado la atención a una señorita que por qué no se recoge el cabello porque está tapada toda la cara y el papá viene y dice, eso es violencia psicológica, ¿no? Entonces miren que los papás igual ya están con eso de que es violencia, de que no se los puede hacer nada a los niños. Entonces los profesores a veces no sabemos cómo educarlos. Y me voy más siempre que, a pesar de que se ve algo difícil, ¿no? Que la sociedad ha cambiado, no simplemente en las ciudades, también esto se está dando en las comunidades. Entonces debemos ir esforzándonos o haciendo que los estudiantes entiendan que eso no es una explotación laboral. Gracias, licenciada. Melania, gracias a vos. A ver, es importante, ¿no? Cuando uno se forma en un diplomado, una especialidad, una maestría, un doctorado, eso no debiera ser solo traducido en papeles, ¿no? Sino en en un capital cognitivo, reflexivo, analítico, ¿no? Y lo que he escuchado hoy día a mí me reconforta, ¿no? Porque igual que ustedes, yo también estoy frente a un mundo muy, muy modernista, muy colonial, muy antropocéntrico, muy eurocéntrico, ¿no? Ustedes también están igual. Entonces lo que hay que hacer es hablar lo que estamos haciendo con los padres también, ¿no? Hacerles ver a ellos este problema, poner en el tapete de... Y nosotros, colegas, tenemos mayores herramientas. Yo les he escuchado a Hernán, a Johnny, a Melania, a Ramón, a Salomé. O sea, tenemos un repertorio cognitivo, reflexivo, analítico, bastante solvente, ¿no? Y como dicen, el conocimiento y la palabra son el poder finalmente. Lo que ha dicho Melania, hay que enfocarnos en la praxis, más a los deberes, ¿no? Creo que hemos descuidado eso. Nos hemos enfocado nosotros mismos en los derechos. Y como dice Johnny, creo hemos romantizado más bien, ¿no? El trabajo ya como explotación inclusive, ¿no? Las propias leyes se disfrazan de coloniales, dice él, ¿no? De descolonizadores, evidente. La próxima semana vamos a hablar de eso también, ¿no? Entonces, yo tengo la gran esperanza de la gente. Otra vez estoy con otro grupo, ¿no? Porque anteriormente trabajé mucho tiempo en maestrías, después estuve otro tiempo, 2, 3 años casi en el doctorado. Hemos logrado generar, digamos, pensamiento crítico, masa crítica. Y espero también ahora en este mi retorno, porque yo estoy retornando después de tiempo, podamos generar también este pensamiento crítico, colegas, y ustedes veo que tienen química en eso, ¿no? Y me agrada, digamos, ¿no? Así que yo tengo esperanza en ustedes. Ahora hay una desproporcionalidad, como dice Salomé, de hecho, ¿no? Y estamos creando, dice ella textual, una generación creando una generación de cristal. Más que eso, ¿no? O sea, una generación de cristal sería todavía eufemístico, sería muy lindo, sería una generación de cristal. No, es mucho peor que eso, ¿no? Lo que se nos avecina, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con unos niños jóvenes que no
que no van a querer hacer nada bajo el sobretexto de explotación, que al final no van a querer ni estudiar ya, ¿no? Menos ayudar en la casa. Y ahí nos confrontamos con la realidad, pues lo que ha dicho Melania, ¿no? En el campo todavía, pero hasta el campo está salpicando porque el celular llegó a todos los rincones, ¿no? Entonces estamos en una guerra de valores, digamos, ¿no? En una guerra de modo de vida, estamos enfrentados. Algunos no se han dado cuenta. Los que no han llegado a una maestría de este tipo todavía no piensan que hay que ser moderno más bien, ¿no? Si nos escucharan dirían, pues están perdidos. Estos se han fumado algo, ¿no? Estamos analizando el problema del planeta, estamos viendo el problema del ser humano, pero profundamente, ¿no? El futuro del planeta estamos analizando. El futuro del ser humano estamos analizando, ¿no? No estamos simplemente viendo contenidos, qué dice tal autor y punto, muy bien, hay que hacer la tarita y listo, ¿no? Bueno, personalmente a mí no me gusta, no hago ni en pregrado ni en ningún posgrado, no hago eso, no estoy acostumbrado, digamos. Siempre quiero generar, digamos, el debate, ¿no? Bueno, colegas, pasaremos ahora a la tercera semana, nos pondremos de acuerdo, ¿no? Habían algunos reclamos, yo mismo estoy confundido. Veremos a ver y ustedes participan, ¿sí? Me dicen alto ahí. ¿Ya? Vamos a ver las actividades, hay una confusión, ¿no? Con la primera actividad creo que no hay problema. Actividad 1. A ver, voy a compartir pantalla más bien para que veamos, ¿no? Para que se, eh, se clarifique, ¿no? Vamos a ir y ustedes me paran, por favor, y nos vayamos con la película clara de qué es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Muy bien, se ve, ¿no? Actividad semana 3. Colegas, ayúdenme. Sí, ahora sí se ve, licenciado. Muy bien. A ver, vamos a avanzar para no tener confusiones más detenidamente. Análisis de la realidad de los niños que trabajan. Debería de ser de los niños explotados, ¿no? No de los niños que trabajan, porque estamos satanizando de hecho el trabajo, ¿no? De hecho, de entrada, aquí hay un sesgo. Dice, investigar sobre la situación de los niños que trabajan en Bolivia. Elabora un informe en el que describas las condiciones en las que trabajan, los derechos que se les vulneran y las políticas existentes para su protección. Incluye una reflexión final sobre cómo se puede conciliar los derechos de la infancia con la realidad socioeconómica. Bueno, la última parte únicamente es rescatable, ¿no? Después seamos críticos, colegas. Podemos desmarcarnos de esto. Lo que estamos viendo en términos de análisis y reflexión es lo más importante que lo que dice aquí, ¿no? A ver, enlaces que ayudarán a la actividad. Ustedes pueden buscar otra información de otro tipo. Y la experiencia de campo que tienen ustedes es mucho más importante porque es una experiencia vivida, ¿no? Vale más que cualquier otro libro, porque ustedes saben que los libros están escritos desde el eurocentrismo, desde la modernidad. No nos sirven, ¿no? Para entender e interpretar nuestra realidad. Luego dice formato de presentación de este primer trabajo. El informe deberá tener una extensión de 3 a 4 páginas. Ya saben, formato APA con citas y referencias pertinentes. Sobre eso ya hemos explicado, ¿no? Hay que apegarse al formato APA. La actividad individual se entregará, ya lo saben, ¿no? Hay un vínculo al que hay que subir. El producto de la semana, aquí hay una confusión, ¿no es cierto? Porque lo que se pide es un análisis de la realidad. Tenemos que investigar, ¿no? Ahora, si podemos sugerir soluciones,
perfecto, ¿no? Pero no está bien redactado, ¿no? Podemos sugerir soluciones. Criterios de evaluación, ahí están, ya los conocen, son los mismos de la anterior semana del primer trabajo. Ahora, la confusión es en la actividad 2, colegas, ¿no? A ver, veamos con detenimiento. Actividad 2. Reflexión sobre los derechos y deberes de los jóvenes en la sociedad. En la plataforma dice foro, ¿verdad? Coadyúvenme, dice foro, ¿no es cierto? Y hay, a ver si pueden Así ayudarme, es. ustedes vayan viendo, está habilitado para foro, ¿no es cierto? ¿No? Colegas, han verificado, ¿verdad? Sí, indica foro. Ya, Sí, listo. foro Tiene dice. que ser foro, pues. Y aquí creo que dice otra cosa, vamos a ver. Los participantes crearán un video reflexivo en el que exploren, presenten los derechos y deberes de los jóvenes en la sociedad. Este video puede incluir, o sea, hablar de otra cosa, ¿no? Eso me ha confundido a mí también. Formato de presentación, utilizando cámaras, entrevistas, no viene al caso, ¿no? Criterio de evaluación, los participantes deben escribir un guión, pero es un foro este, ¿no? ¿Qué tiene que ver aquí un guión? Sí, por eso, doctor, va a disculpar, está totalmente mal. Ahora, doctor, quiero hacer notar algo. Tampoco está en concordancia las orientaciones de la semana 3 con las orientaciones generales. Y eso tiene que estar en concordancia, porque alguna vez, doctor, hacen Ayúdame, si auditoría tienes o a algo, mano, entonces, ayúdale, por favor, lo que dice en la semana 3 en las orientaciones generales, porque para mí no es fácil abrir ahorita. Salomé, claro que sí, ya. doctor. ¿Qué dice en Sí, la tercera en semana? la tercera semana dice actividad 1, orientaciones generales. Los estudiantes investigan y presentarán un estudio de caso sobre la implementación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en un contexto específico, escuela, comunidad, programa gubernamental. Deberían analizar los logros y las áreas de mejora. Eso es la tarea 1. La actividad 2. Organizan un foro de discusión donde los estudiantes reflexionan sobre los deberes de la juventud en la sociedad boliviana. Cada estudiante debe presentar una idea o propuesta sobre cómo los jóvenes pueden contribuir activamente al desarrollo social. Me parece desde mi punto de vista más coherente las orientaciones generales que las orientaciones de la semana 3 en plataforma. Doctor, eso es todo. Ya me has orientado. Entonces, a ver, vamos a quedar nosotros internamente, nos vamos a poner de acuerdo en esto. La primera actividad nos vamos a remitir a las orientaciones, ¿ya? Las orientaciones, pero eh, ya saben ustedes, sin satanizar el trabajo, ¿no? Análisis de la realidad de los niños que trabajan. Sería una maravilla que incluyan todo lo que han dicho hoy día ustedes. ¿Cuál es el concepto de trabajo para esta área geográfica? ¿Es así explotación? ¿No? Entonces, que sea un poco libre el trabajo, pero relacionado con esto. No taxativamente ceñido a lo que dice, sino hagan una actividad de reflexión investigativa, de reflexión, como dice, pero el tema un poco vamos a flexibilizar. ¿Sí? Puede ser un análisis crítico, una reflexión desde las comunidades con relación al trabajo, etcétera, ¿no? Eso enmarcado también en el formato, 3 a 4 páginas, como dice, ¿no? Y eso lo subimos a la plataforma. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Colegas. Sí, está bien, doctor. Ya, muy bien. La segunda Sí, actividad de vamos a acuerdo, hacer, dice. la segunda actividad vamos a hacer un foro, como dicen las orientaciones generales. Y vamos a debatir, compañeros, ¿no? Sobre los deberes y derechos, ¿ya? Que creo que es importante
debatir, ¿no? Derechos y deberes de los niños, desde su experiencia. ¿Están de acuerdo? Se han dicho Sí, doctor. que De acuerdo, hay doctor. una sobreproporción de los derechos, cuando en nuestras comunidades, incluso en la ciudad, más bien hay una carga de los deberes, ¿no? Entonces, debatiremos sobre los derechos y los deberes. Yo voy a redactar y les voy a mandar al WhatsApp la pregunta, ¿ya? Pero les estoy anunciando, ¿ya? Va a ser sobre los derechos y deberes, sobre esta desproporción que hay, ¿ya? Estamos de acuerdo, ¿no? Colegas. Está bien, doctor. De Estamos de acuerdo, acuerdo. colegas. De acuerdo, Listo, doctor. listo. Entonces estaría resuelto el tema, ¿no? Nosotros tenemos que cumplir con las dos actividades y punto, ¿ya? Y además nos tiene que Perfecto, doctor. servir reflexiva, analíticamente. ¿Ya? No nos rasgaremos las vestiduras reclamando, ¿no es cierto? Porque tenemos que tener la capacidad de adaptarnos también, ¿ya? Tal como hemos hecho, gracias Salomé, ¿no? Se confrontamos un poco con las orientaciones generales, analizamos y listo, resolvemos como ahora. Entonces eso estaría subsanado, colegas, ¿no? Perfectamente, doctor. Muy bien. ¿Qué más, colegas? Si alguien quiere decir algo más adelante. Doctor, buen día. Sobre la actividad número 1, no me queda muy claro. Usted decía de que podríamos trabajar desde las comunidades, ¿no? Desde cómo estamos viendo el trabajo. Por ejemplo, yo trabajo en la ciudad y aquí es muy distinto a las comunidades del área rural. ¿Tendría que enfocarlo desde este punto de vista, el trabajo infantil o la explotación infantil? Doctor, esa preguntita, esa Ya, consulta, por favor. el trabajo infantil desde la práctica educativa, ¿ya? Ya no Ya, ya, explotación. El trabajo infantil desde la experiencia educativa. ya, está bien, doctor. Gracias. Ese va a ser el tema 1, ¿estamos de acuerdo, no? Creo que es pertinente ese título grande, ¿no? El Muy trabajo de acuerdo, infantil desde la licenciado. experiencia educativa. Ahí le pueden dar el enfoque que quieran ustedes, ¿no? ¿No? Si es explotación realmente o no, más bien es digno el trabajo, ¿no? O sea, ustedes denle a ver una mirada crítica, ¿no? Pongan todo lo que han dicho hoy día, colegas. Si no, no serviría también la reflexión que han hecho, ¿no? Muy bien, ya está todo resuelto. Entonces, yo les debo, hasta la noche les envío la pregunta del foro, ¿no? Con respecto a derechos y deberes, ¿ya? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, entonces ya vamos concluyendo la, la reunión de hoy. Y bueno, yo me despido entonces, me voy despidiendo. Eh, a ver cuántos estamos en este momento. 14. Hay una persona que creo que pidió permiso. Eh, bueno, la mejor de las suertes, colegas, ¿no? La mejor de las suertes, un abrazo a cada uno de ustedes. Mis felicitaciones. No es fácil tomar una maestría, mucho más todavía cuando se trata de interpelarse a uno mismo, ¿no? Eso es lo que nos hurga. La descolonización nos palpa, ¿no? Nos interpela permanentemente, ¿no? O sea, no es una maestría, o sea, en la UP no son maestrías donde uno va a aprender solo contenidos, ¿no? Sino va a trabajar también su subjetividad, su conciencia, su psicología, su fe, sus creencias, etcétera, ¿no? Sus valores. Entonces, démosle el valor a esto
Y para mí, yo los aplaudo a cada uno de ustedes por el simple hecho de estar en la maestría. Y doblemente a las damas, porque además son esposas, muchas sufren discriminaciones del varón, ¿no? O no son comprendidos porque estamos en un mundo machista, lamentablemente, ¿no? Y no es fácil entender a nuestra pareja, ¿no? Em, Así que doble, triplemente es el esfuerzo de las damas, ¿no? Porque tienen que a veces renunciar al hogar, ¿no? A los deberes, a los hijos, ¿no? Aunque también hay hombres buenos, ¿no? Muy pocos. Bueno, eh, así que mucha energía, colegas, que todos terminemos, espero yo que los 14 puedan concluir, ¿no? Que puedan aprobar, ¿no? Y para lo cual va mis mejores vibraciones, ¿no? Así que nos vemos el día miércoles. Si hay algún retraso, les voy a avisar oportunamente, ¿ya? El miércoles. O si es puntual, no va a haber ningún problema. Bueno, gracias colegas. Hasta el día. Ramón creo que quiere decir algo, ¿o no? Ah, no, está diciendo ok. Johnny también. Muy bien. Hasta el día miércoles, colegas. Hasta luego. Hasta el miércoles, doctor y colegas. Hasta el miércoles, gracias.